¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cómo me escuchen y dónde y cómo nos escuchen. Este episodio de hoy, quiero hablar de una cosa que luego en alguna otra parte lo hablé. Dejen platico un poco el proceso. Cuando en la vida tenemos algún tipo de experiencia dolorosa, la muerte de alguien, el rompimiento de una relación, la pérdida económica fuerte, pérdida del trabajo, un hijo enfermo, una hija enferma, un hijo desaparecido, una hija desaparecida, un evento doloroso, una muerte, una pérdida cualquiera, una situación conflictiva fuerte, experimentamos dolor, que es absolutamente normal experimentar el dolor en la vida. La vida no está obligada a explicarnos nada. La vida no está obligada a darnos razón de lo que tenemos. La vida es la vida y en la vida existe el dolor y existen las pérdidas y existe todo. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no? Somos seres humanos y a todos nos pasan pérdidas, a todos nos pasan algún contratiempo, alguna frustración fuerte, ¿sí? Sobre todo cuando sentimos una gran frustración porque algo en nuestra vida se desacomodó, desapareció, se fue, se rompió, eh, muertes dolorosas, muertes muy dolorosas o desapariciones infortunadas, rompimientos en las relaciones, nos causan dolor, dolor que existe en la vida. Cuando nosotros tomamos ese dolor y le empezamos a generar alguna explicación o tratamos de dar alguna interpretación con nuestra cabeza, nuestra inteligencia, empezamos a crear algo que se llama sufrimiento. El sufrimiento es la manera en cómo interpretamos ese dolor y trasciende al dolor porque empezamos a darle vuelta, empezamos a creer que algo estaba mal, empezamos a culparnos o empezamos a culpar a alguien más, ¿no? Se muere alguna persona muy querida, muy cerca de mí, pues me siento triste, me da dolor y empiezo a pensar, ¿por qué se murió? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿O qué faltó que hiciera? ¿O qué fue lo que le ocurrió? ¿De quién fue la culpa, la responsabilidad? Me empiezo a sentir molesto, me puedo sentir enojado, me puedo sentir triste, frustrado y empiezo yo a darle vueltas. Si un plan no se me hace, no se completa un plan que yo tengo en mi vida, un proyecto que yo tengo, empiezo a sentirme frustrado. Y la frustración me lleva a tratar de dar una explicación, a tratar de buscar una razón. Empiezo lo que dice la doctora Elizabeth Kubler-Ross, a un proceso de duelo en el cual empiezo a negar que aquello existe o que aquello me está afectando, me molesto por eso que pasó y empiezo a culpar gente y si no puedo culpar a nadie termino culpándome a mí. Después entro en una tristeza profunda y eventualmente, a lo mejor, tal vez, puedo tener paz y tranquilidad. Bueno, el sufrimiento es una expresión también muy humana, ¿sí? Que existe y que está en nuestra cabeza, que es la manera en que interpretamos ese dolor que tenemos. Y luego también vemos que a ese dolor que no nos gusta le aplicamos esa inteligencia y le hacemos sufrimiento y después con esa misma inteligencia tratamos de aliviar ese dolor, ese sufrimiento. A veces el dolor hasta se lo dejamos de segundo término, sino que nos ponemos a sufrir. Y el puro sufrimiento, que ya no es tanto el dolor en sí, sino la interpretación del mismo, empiezo a darle algún tipo de forma de sacarlo de mi vida, porque a nadie nos gusta sufrir. Bueno, hay quien sí le gusta sufrir y el sufrir le genera una satisfacción, sobre todo porque puede llamar la atención, porque puede hacerse una víctima y eso es peor todavía, ¿no? Cuando consentimos el sufrimiento para querer ser validados por alguien o por algo, para justificarnos o para chantajear a alguien más en la vida, etcétera. Pero muchas veces, o la mayor parte de las veces, tratamos de que ese sufrimiento se vaya y empezamos a caer en actitudes o en situaciones en las cuales buscamos cambiar o disminuir o paliar ese sufrimiento. Y entonces empezamos inventando desde rituales mágicos hasta rituales semirreligiosos,
con tal de lidiar. Hay quien se puede ir de compras, hay quien las amigas o amigos se lo sacan y les llevan y vamos a entretenernos. Hay quien un clavo saque otro clavo y eso es bien terrible, pues, porque pues, es una tontería, es una manera de quitarse el sufrimiento. Por ejemplo, en una relación de pareja fallida, ¿sí? Hay quien busca otro clavo para sacar porque le dijeron que un clavo es otro clavo. Y esa es una absoluta estupidez, ¿no? Porque no funciona y quede peor. Entonces, pero todas son estrategias para mitigar ese sufrimiento que se dio a raíz de un dolor. Podemos usar cosas que pueden parecer tan válidas y normales, porque eso le dicen a uno, es muy válido que hagas tal o cual cosa, o distráete, te dicen hay que distraerse, o hay que buscar otra persona, otra situación, o si se muere alguien, ve con un medium y deja que te hable su espíritu, que te va a decir cosas bonitas. O también pueden escudarse en la iglesia y entonces ponerse a buscar la ayuda de Dios, pero de una forma un poco deshonesta, porque no es a Dios, sino más bien lo que ellos quiere uno escuchar sobre Dios y empieza a hacerse cucaracha de iglesia y empieza a buscar hacer rituales todo el tiempo, hacen determinadas mandas y uno habría que entender qué es lo que tu corazón te lleva, a qué te lleva y el objetivo es quitar ese sufrimiento. No digo que no se busque aliviar ese sufrimiento, pero los caminos que luego tenemos son muy errados, son muy incompletos, son muy limitados. El sufrimiento, curiosamente, la otra vez estaba reflexionando un poco sobre esto, y básicamente el sufrimiento principalmente se puede quitar cuando vuelves al dolor. Es lo más curioso. La solución a todo sufrimiento es el dolor mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, ¿tengo que buscar que me duela otra vez? ¿Tengo que buscar el dolor? No. Tal vez lo más importante del dolor es su capacidad curativa. Es decir, el dolor te lleva a la vida, a una vida que es cierta, es auténtica, es la real, es la que existe, es algo que te acerca a la vida, te acerca a la realidad. Entonces, hay que volver a la realidad, hay que volver a la vida y hay que volver al dolor. El dolor se convierte, en este sentido, en la solución del sufrimiento. Caminas hacia el camino original y hacia el origen y tienes que llegar al dolor. El dolor tiene una virtud, es sanador porque te lleva a un espacio muy personal, independientemente de las razones. El dolor tuyo es tu dolor, es mi dolor. Ese dolor que pega en el corazón, que desespera, pero sobre todo que entristece. Ese dolor que me dice algo de la realidad. Si hay un familiar que fallece, alguien muy querido que fallece, me va a causar dolor. Y lo mejor es quedarse con ese dolor. Descubrir que la vida es efímera. Descubrir que todo se va. Yo ahorita estoy grabando esto y en 70 años más difícilmente alguien se acordará de mí. Difícilmente. En 2 generaciones tal vez seré una foto por ahí que alguien diga, ¿y quién es ese señor que está ahí? ¿O de quién son esos videos que están ahí? ¿Quién es? Pueden decir. Y entonces el hijo de mi hijo va a decir, pues era el abuelo. No lo conocía, pues. O sea, la vida es efímera, muy rápido. Entonces, el dolor me acerca a la vida. El dolor me acerca a la realidad. Y no hay nada más liberador, no hay nada más poderoso que la realidad. No hay nada más fuerte, hermoso y sanador que descubrirme en la realidad. Si yo tengo un proyecto en mi vida y no se hace y me quedo muy frustrado o muy frustrada, no hay nada más hermoso que descubrir quién soy en esa frustración y en ese dolor. No le meto imaginación, no trato de esconderlo, no trato de distraerme, no trato de culpar al papá, a la mamá, a los hijos
No, no lo trato así, ni a la vida ni al mundo del universo. El dolor es sanador, ¿sí? El dolor sana, primero, porque te acerca a la realidad. Segundo, porque te hace recobrar la vida. Descubre esa sensación complicada de tristeza, esa sensación de que la carne, el estómago, el corazón lo tienes desgarrado. Es así. Pero lo más importante, cuando uno regresa al dolor, regresa a su fragilidad más básica en la vida. Regresa a darse cuenta, uno, de lo frágil y de lo susceptible que es uno ante las cosas de la vida. El dolor te lleva a esa parte donde tú vas a ser muy dependiente. Y muy dependiente especialmente, no solamente de otras personas, y hablando de una interdependencia sana, sino el dolor muchas veces te lleva a Dios. Si te quedas con el dolor y abrazas el dolor y abrazamos ese dolor es amargo, pero tiene una dulzura muy particular cuando en ese dolor tú puedes cerrar tus ojos, quedarte frágil, muy frágil, y descansar en los brazos del Padre, descansar en los brazos de Dios en toda su dulzura, su capacidad. Y ese dolor se hace dulce, un dulce un poco amargo, pero dulce. Cuando uno abraza el dolor te abraza y deja de ser algo amargo y se empieza a convertir en eso que se necesitaba para descubrir mi naturaleza humana, en eso que yo necesito para poder abrirme a Dios. Y vaya que no hay que buscar el dolor. El dolor solamente lo buscan algunos místicos locos por ahí, ¿sí? Esos místicos locos que le han pedido a Dios que les dé dolor en la vida. Pero no estamos tan sabiamente locos como ellos. No, yo no. Yo no. Ya con lo que me viene es suficiente. En algún momento de mi vida, creo que ya lo había platicado, yo estaba con una muy profunda tristeza, enorme tristeza en mi corazón, estaba allí. Y entonces unos amigos bien intencionados, ya lo había platicado, me invitaron a un paseo al mar y dije, pues voy a ir para distraerme, ¿sí? Total, que no se distrae uno, pues se lleva todo el dolor y ahí lo va. Y fue un viaje maravillosamente sanador porque en el camión iban católicos y cristianos, todos de una familia, pero unos eran católicos y otros eran cristianos. A mí me encantó y los que me están escuchando, seguramente hay alguien que me está escuchando que fue a ese viaje, les agradezco profundamente. Y se les ocurrió decirme, oye, ¿por qué no haces la oración para irnos en el viaje en el camión? Y dije, válgame Dios, no puedo empezar en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo porque hay cristianos. ¿Cómo empiezo? Pues, pues empecé hablando, diciendo, bueno, Dios, que eres tan amoroso, acompáñanos en este viaje y ven a divertirte con nosotros. Y te invitamos a que descanses también en este viaje. Bueno, todo fue muy bien. La oración quedó ad hoc. A la mañana siguiente me invitaron, la sección de los cristianos me invitó a desayunar y me dijeron que les gustó mucho la oración. De todos modos, yo traía mi dolor puesto. No va el caso. Pero fue un viaje maravillosamente sanador. Y entonces yo no dormía muy poco. La verdad es que no podía dormir. Dormitaba. De esas veces que el dolor es tan profundo que no puedes ni dormir, ¿no? Entonces a mí me pasaba eso. Porque mi cabeza daba muchas vueltas. Estaba muy angustiado, muy preocupado. Me agobiaba mucho. Y entonces a la mañana siguiente, muy de madrugada, estaba muy oscuro todavía, me levanto y voy caminando a la playa. Estaba ahí la playa. Y me fui caminando por la orilla de la playa hasta que llegué, pues ya ven que todas las playas terminan, pues es como siempre una bahía, termina en unas rocas.
Y yo me paré y me subí a esas rocas y estaba sentado ahí. Y oscuro todavía todo. Y entonces cerré mis ojos y dije, Dios mío, qué jodido estoy. Ya no quiero pelear. Ya no quiero luchar. Ya no quiero. Qué jodido estoy. Y entonces, con mis ojos cerrados, pues, a lo mejor es una locura, una alucinación, lo que ustedes quieran. Yo sentí que alguien estaba a un lado mío. Sabía quién estaba a un lado mío. Digo, no lo voy a negar. Sabía quién estaba a un lado mío. Estaba ahí sentado a un lado mío, también viendo el horizonte en la playa. Yo tenía mis ojos cerrados, pero yo sabía que estaba ahí. Y en mi corazón escuché una voz muy, iba a decir muy dulce. No, muy de la realidad. Y me dice así, Rafael, sí, estás muy jodido. Rafael, estás muy jodido. Sí, estás muy jodido. Yo le había dicho, Dios mío, que jodido estoy. Sí, Rafael, estás bien jodido. Yo no supe si quería reírme, quería ponerme a llorar o qué. Pero me llenó mucha paz saber que no estaba solo y que él me veía y que me veía jodido, indudablemente. Ustedes pensarán, y de pronto se abrió el cielo y salió un rayo de luz y ya no me sentí triste. No, para nada. Me seguí igual de triste, ¿sí? Sentí igual de frustrado y de preocupado. Bueno, no preocupado. Pero algo cambió, porque abrazando mi dolor, él abrazó mi dolor y me enseñó la realidad. Y me dijo, sí, ya, pasó, va, ni modo, estás jodido, pero estoy contigo. Saldremos de esta. Bueno, y salimos, ¿no? Saldremos de esta. Va a pasar rato, pero de pronto abracé el dolor, me di cuenta de la realidad, pude deshacerme de mi inocencia tonta, de mi religiosidad infantil, de mi incapacidad de darme cuenta de la realidad, de darme cuenta de las cosas, ponerle nombre, de quitarme la culpa sobre las cosas que pasaron y simplemente lo abracé y se quedó allí. Y no hay nada más sanador que abrazar la tristeza sabiendo que Dios la abraza contigo y que el camino hay que caminarlo y que tuve que ir a terapia, ¿sí? Y el psicólogo, un sabio psicólogo, caminó conmigo en ese desierto. Ni siquiera me sacaba él del desierto. Casi, casi me dice, sí, también te veo muy jodido y vamos a caminar juntos en tu jodido camino del desierto que te metiste. O que te apareció y que entraste y que no lo pediste, pero ya estás ahí. Y entonces, cuando dejé de poner excusas, culparme, culpar a otros, cuando dejé de ignorar la realidad como era y pude permitirme esa tristeza, entonces Dios toma posesión de ella y de ti. Y tal vez en algunos casos lo hace y qué bueno, para mucha gente. Para mí no, cosa que agradezco. Y entonces me toma, nos tomamos y no saca el rayo de luz, sino que me abraza. Pues yo prefiero ese acompañarme en esa profunda tristeza que me hace tan humano, que me hace reconocer mi humanidad en su máxima expresión, que me enseñó a amarme profundamente, que me enseñó a reconocerme profundamente un montón de cosas, pero también me hizo mucho más dependiente de Dios y me permitió abrir el corazón y decir sí
hágase las cosas. No me quitó la tristeza. Me dijo que estaba jodido. Tenía razón, ¿sí? Pero no me dejó. Esa madrugada en la playa, allí estaba, sentado a un lado de mí. Si quieren decir que es una imaginación, un delirio, si quieren está bien, no es problema, no tengo problema de eso. Pero yo sé que estaba, me di cuenta que sí estaba. Y entonces en esa tristeza tan profunda que no se quitó, reconocí el dulce y amargo sabor de Dios. Y así lo digo, con toda la responsabilidad que tengo. Dulce y amargo. Lo amargo me ayuda a volver a Él. Lo dulce, amar la dulzura de su amor. Y me acompañó. Porque cuando uno está muy alegre, de pronto como que uno no puede ser tan expresivo. Uno no puede ser tan sensible. Es en los momentos más críticos donde de pronto el corazón se sensibiliza. Y esa mañana, que no se me fue la tristeza, que estaba en una alberca, en una playa y que me metí al mar, entonces me metí en el mar y estaba allí con mi tristeza, pero ya no me sentía solo. Ya no me sentía solo. Y así encontré que había muchas etapas. Y cuando amigos míos, hermanos míos, están en esos procesos de tristeza, pues nos acompañamos. Difícilmente le digo si tenga que hacer una cosa u otra, simplemente los acerco en acompañamiento con quien los pueda acompañar. Y me acuerdo perfectamente bien una hermosa plática con un maravilloso amigo que en otro viaje a la playa, esa playa, hablan las playas, ¿no? En muchos casos se encuentra uno muchas cosas buenas. Eh, Entramos juntos al mar y empezamos a tener una plática maravillosa y sanadora a partir de despojarnos de nuestras máscaras. Ah, porque eso tiene el dolor. Te resquebraja, te destroza las máscaras y te dice quién eres. Y eso es algo valiosísimo. Con el dolor no hay máscaras. Si tú vuelves al dolor y no estás pensando y maquinando cómo explicarlo, cómo sentirlo, cómo quitarlo, cómo ponerlo, ¿a quién culpar? Lo único que queda eres tú sin tus máscaras. Y entonces en esa tarde, mi amigo y yo, que sabe a quién me estoy refiriendo, porque escucha este podcast, tuvimos una plática profunda y sanadora. Una plática que hablamos y hablamos y nos abrimos el corazón, nos quitamos máscaras. Y no me pregunten de qué hablé porque hablamos, pero recuerdo que era muy sanador. Y yo le decía que en mi cabeza estaba la idea de que Dios era como el océano y que cuando uno está en la orilla del mar, es eso, es como estar en la orilla de Dios y no meterse. Y entonces cuando uno se mete, uno empieza como a nadar y como a flotar, pero es incompleto. Le decía a mi amigo que descubrí que si el océano es Dios, lo que hay que hacer no es nadar, no es quedarse en la orilla, no es meterse a nadar, es meterse y ahogarse en ese océano, ser parte del océano. Y a veces el dolor, si no le empiezo a poner rituales, piedras mágicas de colores y sabores, este, eh, procesos, pseudoterapias tan de boga que están, etcétera, etcétera, cuando lo puedo tomar, lo puedo abrazar y me puedo hundir en él y permito ser frágil e invitar a que Dios entre en ese dolor y que lo abrace conmigo. Y no estoy siquiera pidiéndole quítame este dolor. Nomás me acuerdo que le dije, nomás no me sueltes, acompáñame. Y los dos lo padecimos. Y los dos lo padecimos. Pero salimos adelante. Y salimos adelante con muchas heridas y muchas cicatrices.
Porque hay heridas, cicatrices. Porque las heridas quedan ahí y las cicatrices están allí. Y dejamos que esas cicatrices se dieran. Y los dos salimos con cicatrices. Porque él salió con cicatrices, ¿no? Cuando a Jesús lo crucificaron no porque hayamos sido terribles, no porque hayamos sido perversos, gusanos, pecadores, sino porque también Él reconoce nuestro dolor en esta vida. Y Él se hizo hombre y también tuvo dolor. Y entonces, también por eso, entonces los dos salimos con muchas heridas y muchas cicatrices. A veces la piel supuraba, pero en ese dolor aprendí y me permití que Dios lo aprendiera a hacer, a quitarme la piel vieja. Y saben, cuando uno se quita la piel, se despelleja la piel, queda la carne viva. Y la carne viva duele antes de que salga nueva piel. Cuando iba a terapia, yo iba a un parque que estaba atrás del consultorio. Llegaba antes, como no sé, media hora antes. Y yo me ponía a orar, ¿sí? Y le pedí a Dios que le diera capacidad al psicólogo, inteligencia, sabiduría, para que me ayudara en este proceso. Y que fuera con nosotros a la terapia, y que no sea una terapia de 2, sino de 3. Y el psicólogo fue un psicólogo que también se hacía acompañar de Dios. Era un hombre de Dios, es un hombre de Dios. Y también me acompañó, ya íbamos los 3 al desierto. Y también se arrancaba la piel. Y entonces él me dijo esa analogía, es como quitarte la piel y descubrir quién es Rafa, quién es Rafael, quién es en realidad. Pasó este suceso, este hecho. ¿Quién es Rafael? ¿Dónde estabas? ¿Qué has hecho? ¿Qué máscaras tenías? ¿De qué estás huyendo? ¿De qué no te has dado cuenta? ¿Por qué tu corazón estaba tan exaltado? ¿No sabes que aquí estoy? Y entonces fue brutalmente sanador. Porque al final, lo que sana el sufrimiento, y lo quiero repetir muchas veces, y lo voy a decir otra vez, lo que sana el sufrimiento es el dolor, aceptado con amor. O sea, es el dolor aceptado con Dios, con amor, donde te permites ser frágil, donde te permites encontrar en la amargura de tu dolor el amor del Padre, que te pide no hagas, no distraigas, no brinques, no saltes, deja que te acompañe y caminemos juntos por ese desierto. Y en el seguir el desierto, lo cual no quiere decir que no te atiendas, no hagas terapia, no hagas todas esas cosas, pero nunca permitas que el amor, dolor de Dios se vaya sin haberte llevado a confrontar la vida. Y esa es la mejor manera de sanar el sufrimiento. Saldrás con heridas y con cicatrices, sí, pero serás una persona más auténtica, honesta, original. Esto es todo por hoy. De hecho, no iba a hablar de esto hoy, iba a hablar de otra cosa, pero ya hablaré de otra cosa en el siguiente. Por lo pronto, les agradezco que me hayan escuchado. Este fue un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Tengan un excelente día, tarde, noche. Gracias.